Capítulo 53. Héroe o villano. Parte 2. ¿Qué se perdió y qué se ganó? En el mundo más amplio donde el poder reinaba supremo y todo el fundamento de la realidad se basaba en el encarcelamiento forzoso de un solo individuo, ¿era todo realmente justo si era por un bien mayor? Y Watch, King of the Kinky no estaría de acuerdo. Al principio de todo, no existía el concepto de bueno o malo, por lo que la noción de un bien mayor no era más que una excusa para sostener en alto un sistema de valores que beneficiaba a un lado a expensas de otro. En aras del verdadero equilibrio, el sistema debe caer, y entonces vendría la guerra, y así fue. La primera guerra de sangre terminó con la derrota del Kinky y su eventual retirada. Fueron cazados como lobos, asesinados por cientos por el único crimen de matar a Hollow's. Fue entonces cuando el gran rey del Kinky se enteró plenamente de la injusticia. Aquel que nació sin nada y se basó únicamente en compartir su poder para consolidar el significado de su existencia, ahora conocía la experiencia personal, asesinada a manos de Yamamoto Henry Yusei. Sin embargo, no fue así. Incluso en la derrota, el Kinky cantó desde lo más profundo. La canción de guerra de 1000 años y un rey dormido. La primera guerra se perdió, no, quizás nunca había terminado, pero recién había comenzado. Pronto el mundo volvería a su origen. Sin sociedad de almas, sin hueco mundo, y sin distinción entre los vivos y los muertos. El día del regreso se acercaba cada vez más. Si hueco mundo no cayó primero, que así sea. La sociedad de almas caería primero en su lugar. Las arenas volaban sobre las dunas, pequeños granos que se frotaban ásperamente contra la piel y se abrían camino debajo de la ropa. Incluso tener tiempo para hacer una observación tan ociosa mostró cuán relajado estaba actuando Shirou. Nunca fue de los que menospreciaban a los oponentes, ya que él mismo había estado a menudo en el lado perdedor de muchas confrontaciones en su vida, pero esta situación era diferente. Si había un lugar en el que podía confiar en su propia fuerza, tan débil como había sido en el pasado, era en su mundo interior. Este era el reflejo de su alma, su realidad hecha realidad. Las dunas y el paisaje sin vida revelaron la mentalidad siempre cambiante de sus pensamientos y su ser. Para crear un mundo en el que los Hollow's pudieran vivir, había cambiado incluso la naturaleza misma de quien había sido al dejarlo todo a un lado y olvidarlo. La fragua que había perdido su propósito perdería su llama y, por lo tanto, daría lugar a una dimensión adecuada para el vacío al que se enfrentaban todos los Hollow's. Para Shinigami fue lo mismo en sus reinos internos. Cuando estaba triste llovía, cuando enfadado soplaría un huracán. El Zanpakuto lo sabía todo y, como tal, hizo todo lo posible por sus portadores. ¿Shirou tenía un Zanpakuto? No lo sabía, pero si se basaba en una parte del alma de Shinigami, ¿qué tipo de Zanpakuto tenía después de convertirse en arrancar? Era una pregunta para otro momento. El caso era que le estaba mostrando a su adversario actual la inutilidad de su manera de combatir. ¿Qué harás ahora?, preguntó al adversario frente a él. El silencio fue la única respuesta. Shirou observó como uno por uno, fragmentos de la energía espiritual en el aire intentaban formarse una vez más en las manos del hombre, pero sin ningún efecto. Se dispersaron ante un pensamiento. Fue una idea temeraria dar forma y voluntad a la energía espiritual en hueco mundo cuando estaba frente a él. Él era el mundo y el mundo era él. Esta era su alma y la fuerza de su ser. Las energías ambientales dentro de él eran sin duda las suyas. Como tal, luchar por el control de dicha energía mientras él estaba consciente de ello no era posible. El hombre lo intentó una y otra vez, aparentemente sin preocuparse por la constante repetición del fracaso. Interesante, dijo el hombre finalmente, sus manos cayeron a los costados mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Tu control sobre la energía espiritual eclipsa incluso al mío. Desde la arena, hasta el cielo, hasta el mismo aire en este lugar, todos están atados a tu existencia de tal manera que no sería mentira decir que eres el soberano de este mundo. Por notable que sea, pronto seré el mismo, y veremos entonces quién es el verdadero todopoderoso, pero por el momento, tendré que admitir que habrá que poner las operaciones en hueco mundo. Espera. Parece que hay una razón por la que Killge y Giselle no regresaron. Suenas como si pudieras simplemente levantarte e irte. La voz de Shirou se endureció, el poder brotó de lo profundo de él. Estarías equivocado. Si de verdad crees lo que acabas de decir, ¿qué te hace pensar que puedes escapar de mí? De repente, las espadas comenzaron a formar un muro que envolvía el área. Llenaron el suelo y el aire en una cúpula circular, apareciendo todos a la vez y sin posibilidad de reacción. Como era de esperar, el hombre apenas se estremeció mientras observaba los alrededores.
No hubo demora ni instante para reunir energía espiritual. En un momento no hay nada, y al siguiente, las espadas parecían como si siempre hubieran estado allí. Creo que los principios comunes como la distancia, la fuerza o la gravedad, no materia en este espacio. Ya sea que no esté aquí o en algún otro lugar de este mundo, una espada siempre podría disparar desde mi espalda o desde cualquier punto ciego. Un principio aterrador, pero como se esperaba de las personas de nuestra posición. Dime, aquí, el hombre se puso serio, solemne en su mirada. Tú también, naciste de la nada, un caparazón vacío sin emoción ni sentimiento. Shirou no pudo ver la relevancia de la pregunta, pero podía identificarse. Shirou Emiya, el niño que había muerto en un incendio infernal de otro mundo, una vez no había tenido nada que mostrar de él. La cáscara que quedó era un ser que no tenía emoción ni sentimientos, pero que creció para aprender el anhelo y el deseo al ver la felicidad en la sonrisa de un hombre soltero. Aprendió sobre las cualidades humanas, correctas e incorrectas, cuando creció con el sueño de ser un aliado de la justicia, pero ¿qué importaba todo esto? Tu silencio es revelador, dijo el hombre. ¿Y qué? Shirou no podía ver ningún sentido en la conversación. Quizás nunca lo hubo, excepto por la propia curiosidad del hombre. Te daré dos opciones, rendirte y explicar tus planes para atacar Hueco Mundo o morir aquí. A Shirou nunca le gustó matar, y desde que recuperó sus recuerdos y experiencia de los vivos, este hecho nunca cambió. Sin embargo, conocía la diferencia entre cuándo matar y cuándo no matar. Si una persona era inofensiva incluso si la dejaba ir, entonces no había necesidad de quitarse la vida. Sin embargo, en este caso, el hombre había demostrado claramente sus intenciones de causar daño, y el hombre era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Dejar al hombre en libertad sería un error ingenuo que cometería en su juventud, pero no ahora, cuando tenía a otros a quienes deseaba proteger. Independientemente, la piedad seguía siendo una opción que siempre daba. Elige. Solo tienes una oportunidad. Su tono fue recortado, las espadas flotando en una cúpula, comenzando a vibrar con energía espiritual. El hombre simplemente se burló y una vez más, trató de reunir energía espiritual a la fuerza, a pesar de saber lo inútil que era. El viento sopló a su alrededor en una tormenta cuando el hombre realmente puso todo su empeño en tomar la soberanía de la energía espiritual de Hueco Mundo. El hombre había hecho su elección. Shirou cerró los ojos, respiró hondo y luego volvió a abrir los ojos. Que así sea. Sin otra palabra, las espadas descendieron. Por más que lo intentó, el hombre ni siquiera intentó esquivar mucho para sorpresa de Shirou. Podía sentir la pura energía espiritual del hombre. El hombre debería haber podido oponer resistencia, pero el hombre apenas movió un dedo aparte de estudiar la energía espiritual de Hueco Mundo durante el mayor tiempo posible. Si esperabas una gran batalla, seguramente te decepcionarás. El hombre habló a pesar de que su cuerpo parecía un alfiletero después de que el polvo se asentó. La sangre estropeaba la arena, goteando del cuerpo del hombre en un lento goteo, y sin embargo, el hombre sonrió satisfecho mientras moría. Sus piernas cedieron y el hombre se derrumbó en el suelo, tendido mientras miraba la luna arriba. ¿Has visto suficiente, mi rey? Las palabras hicieron que Shirou se resistiera. Podía decir que no estaban dirigidos a él en absoluto, sino a otra fuente que podía inferir vagamente que estaba mirando. Primero vino del movimiento de la energía espiritual en el aire, mezclándose a la perfección con la suya, que no había podido detectar la rareza hasta que se concentró. Fue culpa suya. Hueco Mundo estaba lleno de huecos con diferentes energías espirituales. A menos que los memorizara todos, no podía simplemente asumir que una energía espiritual con la que no estaba familiarizado era de mala naturaleza. Lloyd. Su servicio será recordado. Shirou escuchó un susurro en el aire. La fuente de las palabras no fue una voz, sino que se dijo de una manera particular en la que la energía espiritual extranjera zumbaba para hacer un sonido. Es un honor. Caminando más cerca, Shirou frunció el ceño mientras veía el cuerpo de su oponente cambiar rápidamente. Atrás quedó el largo cabello negro, la barba y el bigote. Las arrugas sobre la frente del hombre y los huesos de la cresta alta parecieron derretirse de su rostro para revelar lo que había debajo. Era un hombre cuyas características consistían en un tercer ojo, una cabeza calva y cubiertas similares a auriculares sobre sus orejas rodeadas por un borde de color oscuro. El hombre estaba claramente muerto, pero a pesar de todo, estaba sonriendo por las palabras que había escuchado en el aire. Shirou lo vio por lo que era, lealtad. Lo había visto él mismo en los ojos de quienes lo siguieron en Hueco Mundo.
La única diferencia era que nunca usaría dicha confianza para matar a un amigo. ¿Quién eres tú? Su tono fue seco, sus brazos cayeron a su lado mientras descartaba sus espadas proyectadas. A juzgar por la forma en que no estás frente a mí y la naturaleza de la energía espiritual en el aire, es probable que estés viendo este espacio, cubriéndolo con tu energía espiritual y creando una escena desde allí. Si supieras que sería un peligro en venir aquí, ¿por qué enviar a tu gente y no venir tú mismo? Aún no ha llegado el momento. ¿Por qué importaba? Shirou sintió un creciente disgusto por la apatía que podía sentir de la energía espiritual en el aire. Y así, como no había llegado el momento, ¿pondrías en peligro a tus propios camaradas? Subordinados, hijos, hijas. El aire vibró en corrección. Independientemente, la energía espiritual persistente pronto comenzó a disiparse. Se encuentran en la de volver a nacer. Y luego desapareció, como si la energía nunca hubiera estado allí. Para cuando Aizen, Jin y el otro arrancar cercano en Hueco Mundo llegaron a la escena, todo lo que quedaba era Shirou, un cadáver y muchas preguntas en el aire. Arribel fue uno de los primeros arrancar clase Bastolord en llegar a la escena, y cuando lo hizo, fue una vez más para sentir que había extrañado ser útil para Shirou, quien se había ocupado de la situación él mismo. Siempre tarde. ¿Era ella de alguna utilidad? Ni una sola vez se había sentido como si hubiera logrado lo suficiente como para pagar todo lo que él había hecho por ella, Milar Rose, Apache y Sun-san. ¿Qué sacrificio le quedaba por hacer para que él la reconociera a ella y a sus esfuerzos? Era un extraño tipo de deseo nacido desde lo más profundo de ella. Al principio, pensó que era solo admiración por la fuerza que ejercía Shirou, pero luego, ¿por qué se sentía tan en conflicto que no había vuelto a ser útil? Frunció el ceño mientras hacía una mueca, los brazos cruzados, su estado de ánimo cayendo en picado. Si hubiera llegado antes, al menos, habría podido aliviar su carga. Este fue un incumplimiento de la obligación. Shirou había hecho el sacrificio desde el principio para protegerlos del reclutamiento forzado de Bragan, y no estaba pagando esa deuda que les cambió la vida. Luego estaba la forma en que había ofrecido un medio para que Sun-san, Apache y el resto entraran en el reino de un Bastolorde, compartiendo su propio poder mediante la producción de espadas espirituales. Había cambiado la naturaleza misma de la vida y la muerte de Hueco Mundo por un Ollou. Nunca más un Ollou tendría que luchar con las muchas voces en sus cabezas que compiten por el control en su camino de evolución. El sacrificio de otro ya no era necesario para reforzar la fuerza del crecimiento de uno. A su vez, ¿qué sacrificio había hecho Shirou para hacerlo? Este pensamiento carcomió su mente desde que Baragan había venido y había solicitado hablar con Coyote. Antes de irse, le había insinuado su ignorancia de Shirou, y si estaba leyendo entre líneas correctamente, el tipo de sacrificio que había hecho. Arribel apretó los puños y mantuvo su expresión cuidadosamente neutral mientras los demás empezaban a llegar uno por uno. Grimhow y el otro arrancar solo vinieron debido a la perspectiva de una pelea, pero se decepcionaron cuando no hubo batalla. Les gusta que muchos de los arrancar en el territorio de Barbagan se fueran rápidamente con poca preocupación. Aizen y su Shinigami simplemente asintieron con la cabeza a Shirou antes de irse. De los que se quedaron más tiempo, Brans hizo más espectáculo con su llegada. Perdone mi negligencia, milord. Brans se puso de rodillas y se golpeó la cabeza contra el suelo con un ruido sordo. No he podido acompañarte en la batalla, y ahora un intruso ha logrado alcanzarte incluso en Hueco Mundo. No tengo excusas. Los rasgos de Arribel se oscurecieron. Puede que no sea tan vocal como Brans o el otro arrancar, pero aún tenía sus propios pensamientos y opiniones. Las palabras pronunciadas por Brans reprendiéndose a sí mismo no solo sirvieron para expresar sus sentimientos, sino sin saberlo aquellos que sentían lo mismo en la multitud. Ergo, sus propios sentimientos al respecto. Escucharlo era como poner sal en una herida. Brans, Shirou parecía sin palabras. No sé cuántas veces tengo que decir esto, pero no tienes que disculparte por algo tan trivial. No es tu deber asegurarte de que nada me moleste. Pero Brans levantó la cabeza, pero fue interrumpido. Pero nada. Eso es lo mismo para todos ustedes también. Nunca los consideré a todos como subordinados, y ustedes tampoco deberían considerarse subordinados. Somos camaradas, ¿no? ¿Por qué debería sentirme molesto porque fue capaz de repeler a alguien que podría haberlos herido o matado? Entonces, ¿qué hay de ti? Arribel no expresó sus pensamientos en voz alta. El mismo razonamiento podría usarse contra Shirou, pero claramente estaba haciendo el sacrificio por su propio bienestar.
Ella podía respetar eso. No, se hizo respetar eso. Si Shirou no era fuerte y el enemigo era más fuerte, seguramente sufriría como resultado, pero por su bien, aún lo haría. De la misma manera que probablemente sacrificaría su bienestar para proteger a Sun-san, a Patsy y Mila Rose, Shirou definitivamente haría lo mismo por ella. Camarada, Brans repitió la palabra, con la cabeza gacha en estado de shock. Los huecos no tenían camaradas. Solo tenían enemigos que buscaban matarlos y usurpar el poder, o forzarlos a sus servicios. ¿Somos tus camaradas? Shirou parecía confundido, la vista hizo que Arribel resoplara. Es típico que Shirou rompa las concepciones comunes de Hoyous, y ni siquiera sea consciente de ello. Podría ser un tirano, un gobernante con súbditos devotos a quienes ofreció su protección y espadas, pero no hizo nada de eso. Por supuesto. Todos ustedes son mis camaradas. ¿Por qué alguno de ustedes pensaría lo contrario? Shirou inclinó la cabeza y parpadeó, arqueando las cejas con confusión. Brans y muchos otros Hoyous que pertenecían formalmente a las tierras de Shirou tomaron una respiración entrecortada antes de gritar hacia los cielos. Eres mi rey. Ahora y siempre. El grito resonó y, a pesar de toda la fanfarria y la devoción, los labios de Arribel se movieron hacia arriba ante la respuesta de Shirou. No esto de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre sucede esto? Por supuesto, Shirou fue ignorado por el puro entusiasmo, pero Arribel se desvió. El descontento y la decepción consigo misma aún permanecían en su interior. Podía dejar de lado que había llegado tarde para volver a ser útil para Shirou, pero sentirse ignorante de sus dolores la molestaba y extrañamente la inquietaba. Pensando en ello ahora, había muchas cosas que ella aún no sabía sobre Shirou, y esto incluía a muchos de los arrancar en Hueco Mundo. Siendo como había conocido a Shirou al principio, aparte de Stark, Lilinete y Coyote, sentía que debería conocerlo mejor. Era una suposición natural, ya que cuanto más tiempo pasaba una persona con otra, se asumía que llegaba a conocerla mejor. Sin embargo, este no fue el caso. Para Arribel, Shirou nunca había cambiado desde el primer día. Al principio, lo había admirado por su firmeza, pero todo cambió cuando se hizo evidente que había un aspecto de sí mismo que ella nunca había conocido. Cuando Shirou logró convencer a los otros arrancar Hoyous de que se dispersaran, Arribel se quedó con Apache, Mila Rose y Sun-san pegados a ella. Su devoción fue apreciada, pero en este caso, a ella no le gustó la forma en que podían expresar tan fácilmente sus pensamientos, y comenzar a discutir entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. En este caso, no fueron las peleas lo que logró irritar a Arribel y ponerlo de mal humor, sino la forma en que los tres seguían susurrando en secreto mientras miraban en dirección a Shirou cuando él no miraba. Peor aún, podía oírlos, mientras que Shirou no podía respetar la privacidad. Oye, como si le gustaran perras rebeldes como tú, se burló Sun-san, escondiendo su boca con una manga suelta. El carácter y la disposición refinados son realmente lo más deseable en una mujer. Dice el pecho plano, se quejó Mila Rose con irritación, lo que provocó que los ojos de Sun-san se estrecharan. Exactamente, siseó Apache. ¿Mujer? ¿Qué mujer? Solo veo a un niño con tu baúl como tabla de lavar. En una rara demostración de camaradería, tanto Apache como Mila Rose miraron a Sun-san, quien se quedó sin palabras. Solo podía rechinar los dientes de rabia. No es que Mila Rose y Apache estuvieran equivocados. La mayoría de los Hoyous, criaturas del instinto, eran contundentes y cuando se les preguntaba sobre su preferencia por las mujeres, siempre parecían surgir las tetas grandes, algo de lo que Sun-san claramente carecía. Ambos se atreven. Sun-san sintió que su visión se enrojecía. Toda la discusión comenzó con la premisa de quién era el más adecuado para estar al lado de Shirou. Por supuesto, los tres consideraban a Arribel como la mejor opción, pero considerando lo bien que Arribel podía ocultar sus pensamientos detrás de una expresión neutral, los tres no eran conscientes de que su tema actual la estaba molestando. ¿Puedo tener un poco de tu tiempo, Shirou? Arribel cortó la conversación de los tres alzando la voz. Solo, aclaró a Sun-san, Apache y Mila Rose con una mirada puntiaguda. Los tres dejaron de discutir ante su mirada y se marcharon nerviosamente, sin querer provocar la ira de Arribel. Al quedarse sola, Arribel finalmente sintió que parte de su tensión la abandonaba, pero demasiado pronto fue reemplazada por una sensación diferente de tensión. Muy nervioso, no tenía sentido, pero se sentía como si estuviera en medio de una batalla. Sus pupilas se dilataron asimilando todo, mientras su energía espiritual corría con fuerza por sus venas. ¿Por qué estaba pasando esto y por qué parecía tan difícil hablar de repente?
El silencio se prolongó antes de que se diera cuenta de que hablar nunca había sido su fuerte. Manteniendo la calma, evaluó que sería mejor ir al grano. Con una fría indiferencia que se diferenciaba del desconcierto en su interior, abrió la boca y habló mientras se cruzaba de brazos. Parra, quiero conocerte mejor. Blunt era lo más contundente, y Shiro parecía como si le hubieran lanzado una bola curva. Ella continuó. No me gusta sentirme ignorante, y quiero saber cómo sabes de Coyote, o por qué Baragan de repente parece respetarte. Quiero ser útil para ti, luchar junto a ti, así que te pido que me ayudes con este segundo lanzamiento. Últimamente también me he vuelto loco sin ninguna razón cuando estás cerca de mí o irritable cuando te veo hablando con otra mujer. Mejor aún, dime qué significa para mí sentirme de esta manera. Es un estorbo, pero también agradable a veces. Me confunde. Arribel frunció el ceño con una pérdida genuina, su yo siempre sereno dando la imagen como si solo estuviera hablando de algo trivial. Por otra parte, para uno yo puede parecerlo así. Esperó una respuesta, pero interiormente estaba molesta de no poder resolver el problema por sí misma. La táctica y la inteligencia eran cosas que había aprendido a tener en la batalla, y todo lo demás debería haber sido innecesario. Entonces, ¿qué era este anhelo de más? Parpadeó con calma y observó la forma en que Shiro de repente comenzó a eludir el tema. Él no la miró a los ojos y pareció tener un interés particular en la arena, antes de finalmente dirigirse a ella. No quiero ser presuntuoso, ofreció algún tipo de excusa, claramente sabiendo pero negándose a explicar. No lo entiendo, fue su breve respuesta. ¿Presuntuoso? No es así. Entonces ayúdame a entender. Por ahora, sigamos adelante. Frunció el ceño a Shiro, pero no insistió en el tema. Quizás le estaba diciendo indirectamente que lo averiguara por su cuenta. Este podría ser el caso. Sigamos adelante entonces, consintió. Shiro soltó un suspiro de alivio y pronto se rascó la nuca. La historia entre Coyote y yo fue algo así. Shiro relató pacientemente los eventos del pasado y el sacrificio que había hecho al crear Hueco Mundo. Ella estaba anonadada. Nunca había oído hablar de un sacrificio mayor que renunciar incluso al sentido de ser. El sentimiento de anhelo profundo dentro de ella regresó con demasiada fuerza. Había un impulso dentro de ella que insistía en que hiciera su reclamo, pero ya falló al principio. ¿Qué reclamo? ¿Qué significaba eso que tenía que hacer? Frunció el ceño, se encontró a sí misma alcanzando a Shiro inconscientemente, y luego se quedó mirando sus propias acciones en confusión. Si Shiro notó algo extraño, no habló. Entonces, pasando a la segunda liberación. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Sin embargo, si liberar es regresar a lo que una vez fuiste, entonces liberar una segunda vez es ir incluso más atrás. Por ejemplo, puedo recordar todo lo que me había sucedido en mi vida humana ahora, ¿puedes? No puedo, negó con la cabeza mientras tarareaba para sí misma. Luego se dio cuenta. Si termino recordando, responderá eso. ¿Cuál es este sentimiento desconocido que tengo? En este momento, me está diciendo que te arrastre, encuentre un lugar aislado y pelee contigo hasta que ambos nos rindamos. Shiro tosió en su mano, casi ahogándose con su saliva. Quizás, tartamudeó. Esa era toda la motivación que necesitaba Arribel. Ella asintió con reserva, una meta ahora en mente. ¿Entonces me ayudarás a obtener mi segunda liberación? Shiro no se negó. ¿Cómo podía él cuando ella se veía tan ansiosa? Además, ayudar a sus camaradas a fortalecerse era algo que Shiro siempre había tenido la intención de hacer. ¿Hablando de qué? ¿Por qué me abrazas? No lo sé. Mi cuerpo se movió por sí solo. Yo obedecí. No ayudó que la propia Arribel sonara desconcertada. ¿Puedes soltarme? No. Esto se siente extrañamente cómodo. Sonaba completamente tranquila, como si estuviera notando hechos. ¿Por qué es eso? Parra. El camino hacia una segunda liberación iba a ser largo y lejano. Peor aún, sin que nadie lo supiera, la situación en general estaba comenzando a cambiar rápidamente. La decisión de Jin y Shimaru se aseguraría de eso.